Vladi, buenos días, ¿cómo Sergio, estás? buenos días, pendiente con lo que está pasando en Venezuela. Sin duda alguna, esta onda tropical tiene a, bueno, buena parte de la población atenta, ¿no? Y en Así alerta es. máxima. Sí, vale, de verdad que nada fácil para los merideños, para toda esa zona, Barinas, Trujillo, que se han visto afectados con esta, con estas lluvias. Y bueno, un poco lo que comentaba el colega Leo, pues hablaba sobre todo de que, bueno, que en los años se van construyendo viviendas a los alrededores de los ríos y esto siempre las autoridades siempre dicen, no lo hagan y lo terminan haciendo y finalmente, bueno, vimos ahí, no sé si viste algunas de las imágenes de estos videos donde las casas caen completicas, impresionante, impactante, de verdad, eso. Sí, increíble, ¿no? Eso me hace recordar, por supuesto, salvando las distancias a la vaguada, ¿no? De La Guaira. No, claro. Cómo creciendo, pues, digamos, estas poblaciones a la orilla del río, pues terminaron desafortunadamente no solamente perdiéndose los bienes materiales, sino cientos, de hecho, decenas de miles de personas, ¿no? Sí. Bueno, Vladi, vamos a hablar un poco acerca de este alto el fuego. Bueno, hay tantas cosas que analizar, pero yo quisiera hablar un poco de lo que es actualidad, de lo que es noticia hoy. Este alto el fuego está, digamos, activo, esperando a que, bueno, no haya esa violación de este cese de hostilidades para que bueno, pueda avanzarse un poco más. Te pregunto ante todo esto, Vladimir, bueno, ya por ahí se está hablando de que iban a postular a Trump al Premio Nobel de la Paz. Bueno, estaba por ahí previsto. Pero quiero conocer tu análisis acerca de todo esto que ha pasado en estos últimos días, desde la semana pasada que hablábamos precisamente de la guerra. Ahora pues hablamos de un cese de hostilidades. ¿Podrá lograrse realmente la paz en el Medio Oriente en estos momentos? Tanto como la paz, no lo creo. Lo que sí creo es que se va a controlar a Irán, que ha sido un elemento desestabilizador del Medio Oriente durante décadas. Recordemos que Israel llegó a algo que fue muy exitoso. A ver, cuando Israel se convierte en nación, que fue en 1948, comenzó a ser atacada por prácticamente todos los países árabes de la región, por supuesto también incluyendo el país persa, a Irán. Pero poco a poco se comenzaron a generar acuerdos de paz, que es lo que justamente has comentado, con distintos países de la región, al punto en el que solamente quedaban Siria, Líbano, los grupos en Yemen, por supuesto la Franja de Gaza, Irán, etcétera, quedaban como factores determinantes para la amenaza real en contra del pueblo de Israel. Ahora, se comenzaron estos acuerdos, incluyendo a los Emiratos Árabes Unidos, incluyendo Arabia Saudita, o acuerdos de paz, acuerdos de entendimiento y comerciales, que permitieron que se estabilizara la región. Pero Irán siempre le mantuvo esta promesa de arrasar sobre la faz de la tierra o de la faz de la tierra con Israel. Entonces, la única manera de Israel era o rendirse y dejarse atacar por Irán o tomar la oportunidad de que se estaba dando en este preciso instante, tomar el riesgo y atacar y destruir las bases o las instalaciones nucleares. Aunque el día de ayer hubo un reporte de medios estadounidenses que indican que no se habría destruido totalmente, sino se habría retrasado el proceso nuclear. Aún así, la propia administración Trump insiste en que sí se destruyó suficientemente fuerte las instalaciones nucleares, lo que esto sí permitiría que aunque no se llegue a un proceso de paz en la región, sí se llegue a un proceso en el que nuevamente se equilibren las aguas. La única manera de que llegue la paz en la región, Sergio, y no lo veo inmediatamente, es que caiga la dictadura teocrática de Teherán. En este momento no lo veo en escena. Yo creo que al haber detenido la guerra, al haber parado los bombardeos masivos, aunque sigue habiendo bombardeos menores, de esta manera el régimen del Ayatolá va a seguir manteniéndose en Irán, pero sin la fuerza nuclear, que es la amenaza que tiene en contra de Israel. Ahora, ya que tocas ese tema, ayer, entre otras cosas, Trump decía que sería una crisis, un cambio de régimen en Irán, pero no sería lo mejor en todo caso para la región.
Sí, para la región sí. Irán es un país que no cuenta con el apoyo mayoritario de los países árabes. Eso es lo primero que hay que entender. Para los países árabes, incluyendo los países más prósperos, estoy hablando de Arabia Saudita, estoy hablando de los Emiratos Árabes, entre otros, es un riesgo tener a Irán al lado porque Irán controla el estrecho de Hormuz. De una u otra manera lo controla. Y el parar, y esta es la única amenaza que le queda hasta ahora a Irán, el cerrar el estrecho de Hormuz implicaría una debacle económica no solamente para el Medio Oriente, sino que en cascada, en caída para todo el planeta. Entonces, sí, esto le convendría de alguna manera al Medio Oriente para su desarrollo y para la paz, como dices. Por otro lado, el salir de este régimen del Ayatolá, manteniendo incluso el liderazgo que ya existe en Irán, podría significar un futuro mucho más próspero para los iraníes, quienes han venido siendo afectados también por el bloqueo, por las sanciones que también han recibido producto de los grupos terroristas que han estado instalados allí, principalmente Hezbollah. Y sí, la respuesta es que sería interesante, al menos de cara al mundo árabe. Pero, insisto, yo no lo veo como una realidad, al menos no inmediata. Sí. ¿Sabes que a raíz de todo esto que ha pasado en estos últimos días, mucho se habla y se especula, por supuesto, comienzan todo tipo de teorías conspirativas, pero también yo he venido escuchando algunos podcasts recientes de lo que significa esta situación, sobre todo de lo que representa Irán para el Medio Oriente. Y algunos afirman que, bueno, que estarían cumpliéndose ciertas profecías bíblicas, ¿no? Yo no quiero meterte en este asunto porque, bueno, al final no quiero tampoco caer en estas teorías conspirativas, pero pudiéramos pensar, Vladimir, que estamos, no sé, cerca de... Es que no quiero caer en eso, pero al final te lo voy a- Pero no sé, estamos cerca de algo, de realmente el fin de los tiempos, de lo que tanto se ha hablado durante tantos años, miles de años. No sé, ¿cómo lo ves? No sé si sientes lo que yo siento, me explico. Bueno, o sea, que al fin de los tiempos hemos estado en Venezuela durante 25 años, ¿no? Pero, Ok, bueno, 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 pero bueno. sí, a ver, yo creo que más allá de lo que mucho se dice en las redes sociales, que por cierto, mucho de eso lo respeto y lo entiendo, hay mucho elemento bíblico en todo este Sí, tema, obviamente. sí, Hablar de Israel es inevitable, hablar de la historia teológica de la humanidad. No hay manera de ir por otro lado. Pero más allá insisto, de la teoría teológica, nos vamos a la práctica y en la práctica estamos viendo, a diferencia de otras regiones del Medio Oriente, estamos viendo un Irán que lo que está buscando es control y poderío militar, armamentístico, así de sencillo, pero atado de mano, Sergio. Por eso es que yo creo que no estoy tan seguro de que estemos tan cerca. Como lo dicen algunos, hablando teológicamente, hablando necesariamente del tema del fin de los tiempos. ¿Por qué? Porque al menos como lo interpreto yo, Irán está en total desventaja. Por primera vez en décadas se encuentra un Irán tan golpeado y tan mal acompañado que no ha podido responder. Esa es la única respuesta. Imagínense ustedes que es tan vergonzosa la situación que está viviendo el régimen teocrático de Teherán, que ellos le avisaron a Estados Unidos, le avisaron a Qatar antes de lanzar sus 14 misiles. Les avisaron y se dio el lujo a Estados Unidos y Qatar de interceptar a 13 de ellos y el 14 lo dejaron volar solito porque no iba a caer en ningún lugar, ¿no? Entonces, realmente la capacidad de ataque, el supuesto poderío armamentístico y militar de Irán no era tal y el único riesgo que había era con el enriquecimiento de uranio y ustedes lo conocen porque obviamente lo único que tendría que hacer es utilizar uno de sus misiles hipersónicos que sí los tiene, montar una ojiva nuclear y lanzarlo a Israel, que ha sido hasta ahora, hablando del tema religioso, para el Ayatolá, para la dictadura teocrática de Teherán, ha sido siempre una obligación acabar con el Estado de Israel. Hoy en día, insisto, creo que se va a estirar un poco esa amenaza, es decir, no va a ser tan inmediata como se habla durante tanto tiempo y ojalá y se logre estabilizar una región que le interesa principalmente a los árabes que controlan la mayoría de la región. Hay que entender que no son los judíos los que controlan la región, son los árabes los que la controlan y han convivido en paz con los judíos, porque el mejor ejemplo es que, y lo hablaba ayer con parte de la comunidad judía aquí en Tampa, Sergio, basta con irse a Israel, tú has estado en Israel y ver las comunidades musulmanas que viven allá sin ningún tipo de problema. Ahora,
No hay una familia judía que pueda vivirte en uno de estos países No, no. extremistas, porque sabemos cuáles son las consecuencias. Sí, 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 totalmente. Hablando del tema del uranio, de todo, sobre todo de lo que fueron estas plantas nucleares, supongamos que realmente se dio, digamos, en el centro, como ha anunciado el gobierno del presidente Trump, de que efectivamente se atacaron puntos neurálgicos de estas plantas. ¿No pudiera en todo caso Irán buscar ese uranio en otra parte del mundo o seguir con su plan armamentístico nuclear de otra manera? Bueno, el tener uranio por sí mismo no te Yo sé, permite tener una bomba atómica, esa claro. es la ventaja. El Sí, asunto estaba en que estas instalaciones nucleares se estaba enriqueciendo ese uranio. Y para tú enriquecer el uranio y convertirlo en material nuclear para posibles atentados globales, tú necesitas instalaciones muy costosas, con una tecnología de avanzada y unas instalaciones que han sido destruidas por Estados Unidos y por Israel. Al tú tener esa destrucción, obviamente los iraníes pueden volver a reconstruir poco a poco esas instalaciones, pero lo vas a retrasar décadas. ¿Y por qué décadas? Porque Estados Unidos e Israel no solamente han atacado instalaciones nucleares. Por ejemplo, hasta el momento, 14 de los principales científicos, químicos, expertos en enriquecimiento de uranio los han asesinado como parte de un plan por parte de Israel para acabar con aquellos que pueden convertirse en una amenaza para el Estado judío. Así de sencillo. Ahora, suena maquiavélico, hay muchas personas que critican este accionar de Israel, pero la respuesta de Israel siempre ha sido la misma. Bueno, aquí el único que ha amenazado con eliminarnos de la faz de la tierra ha sido Irán. sí. Nosotros no hemos amenazado a nadie, nosotros estamos defendiéndonos. Así como Irán en este momento dice que cuando lanza los misiles se defiende del ataque de Israel. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ellos pueden ir a Venezuela perfectamente, al sur de Venezuela, casualmente a buscar uranio. El asunto está en cómo lo enriquecen. Porque yo creo que ni a Rusia ni a China le interesan tampoco que Irán tenga bombas atómicas, porque si así fuese, ya Rusia hace rato hubiese ayudado a Irán, entendiendo que Rusia es el país con mayor cantidad de bombas atómicas en el mundo. Recuerda que hay un acuerdo de no proliferación de armas atómicas, que se supone que el arsenal de armas atómicas se ha venido reduciendo poco a poco en el planeta, aunque siempre Estados Unidos y Rusia van a mantener la hegemonía porque es parte del control que les ha tocado tener en el planeta, nos guste o no nos guste es una realidad, y por el lado de Irán, pues ha tenido su intento una y otra vez, fracasado afortunadamente, porque si no creo que ahí sí te puedo hablar del fin de los tiempos, ¿no? Si se lanzara hoy en día una bomba atómica en cualquier rincón del planeta, yo creo que esto desataría una reacción en cadena que no es como la que ocurrió en la década de los 40, cuando desafortunadamente, porque esta ha sido la mayor crítica a la historia militar de Estados Unidos, Estados Unidos lanzó tanto Hiroshima como Nagasaki, las bombas en estas ciudades en Japón. Así es. El presidente Trump habló, por cierto, sobre este informe de los daños de la planta iraní de Fordow y comparó el ataque con el de Hiroshima. Ujú. Lo digo porque está reciente esta noticia que el presidente está en la cumbre de la OTAN, en La Haya, y por lo tanto pues está hablando acerca de que efectivamente, bueno, él dice que sí fue atacado directamente y que prácticamente terminó con la guerra, dice el Sí, presidente Trump, ¿no? es que esa era la principal amenaza. Hay que entender que se metió la llamada, pero si me estás escuchando, el punto determinante está en que estos B-2, estos aviones supersónicos, que por cierto ya viene una nueva generación que son los B-21, que van a dejar en el olvido unos aviones que primera vez que se utilizan, ¿no? Internacionalmente en un ataque. Estos aviones tienen la capacidad de cargar no solamente armamento nuclear, sino que las bombas de última tecnología que no tiene ningún otro país en el mundo tiene la capacidad de penetrar hasta 200 pies de profundidad, y eso fue lo que hicieron. Ningún país podía hacerlo. Tenía que entrar a Estados Unidos sí o sí, porque si no, lo que había hecho Israel no servía para nada. ¿Por qué? Porque las bombas de Israel, si acaso, te podían llegar hasta 8 o 9 pies de profundidad, y estas tres instalaciones nucleares que quedaban en pie estaban enterradas bajo montañas en Irán.
y la única manera era penetrar a través de los aviones B-2, y eso fue lo que se consiguió. Por eso es que Trump habla como habla. Ahora, otra cosa interesante, serio, es ver cómo la guerra de última generación es distinta a las que vivíamos antes. Vemos que las bajas, aunque son considerables, se habla de ya casi 1.000 iraníes que han muerto, y es por supuesto sumamente lamentable, sobre todo por mujeres, niños, ancianos, etcétera. Aún así, son considerablemente menores a las de las guerras anteriores, porque hoy en día estamos viendo guerras localizadas de alta tecnología que están yendo específica y exclusivamente a lugares como estas instalaciones Sí. nucleares. Ahora, Vladimir, ¿qué garantía hay de que esto no vuelva a encenderse? No hay ninguna garantía. La garantía es el tiempo que va a tardar Irán en volver a reconstruir su equipamiento nuclear. Así de sencillo. O sea, el punto está en que si tú golpeas la estructura que te amenaza a ti como país, el tiempo, pueden pasar dos cosas. Una, o que el país enemigo desista de construir esas estructuras, o dos, que tarde toda una vida para volverlas a reconstruir. Y recordemos que esta acción no es reactiva, es decir, esto no es que se le ocurrió un día a Netanyahu cuando se paró en la mañana o a Trump cuando se paró en la mañana. Esto es producto, el resultado de un proceso de infiltración que ha durado años. Se habla que, por ejemplo, esta operación de Midnight Hammer ocurrió, digamos, se planificó aproximadamente durante 8 meses, pero mucho más de eso. Hubo científicos, hubo personal infiltrado en estas instalaciones nucleares que determinaron con su informe cuál era la amenaza real de Irán y lograron dar en los puntos donde tenían que dar, lograron acabar con los científicos que tenían que acabar. Por lo tanto, la única garantía que tenemos de que no haya un conflicto de escala global es prevenirla, obviamente a través de la diplomacia, pero también obviamente a través de la acción oportuna cuando se necesite, como ocurrió en este caso, que definitivamente Israel actuó en función a lo que se suponía que iba a ser la inminencia de la creación de esta primera bomba atómica para Irán. O buscando efectivamente un cambio de régimen en Irán. Sí, pudiera ser. El problema es que cuando hablamos de cambios de regímenes, en el caso de Estados Unidos, que ha sido el principal promotor de estos cambios, ha cometido muchos errores, Sergio. Si no, vámonos a Irak, vámonos a Afganistán, a otras regiones donde pues sí ha habido el accionar militar, pero luego se ha entendido que Estados Unidos no ha logrado captar la realidad cultural de estos lugares y se ha convertido en un caos. Entonces, yo creo que hoy en día a lo que se está apostando es a debilitar la estructura que amenaza internacionalmente y que internamente, si las naciones deciden cambiar los regímenes, pues que lo hagan. ¿A dónde voy? En Irán hay un liderazgo distinto a la de la dictadura teocrática de Teherán. Ese liderazgo pudiera hoy en día levantarse e internamente acabar con esa dictadura teocrática. Pero yo no veo ni a Israel, ni a Estados Unidos, ni a sus aliados desde adentro cambiando el régimen teocrático. Yo creo que eso se acabó. Yo creo que sigue siendo justamente lo que ha dicho Donald Trump en términos de política. Los regímenes de cada país los cambia cada país. No estamos para cambiar regímenes. Pero, insisto, si le dan donde le tienen que dar y queda lo suficientemente débil, ya quedará de parte del pueblo de Irán si deciden o no mantener al ayatolá y al régimen teocrático. Ujú. Mira, mucha gente me está preguntando que si realmente fue verdad o no, si realmente atacaron o no. Nosotros nos basamos en lo que han informado, lo que se da como información oficial. El presidente Trump asegura que efectivamente atacó estas bases, pero para que sepan, la OIEA, que es la organización internacional que precisamente está encargada de este tema De energía atómica, así atómico, es. a nivel mundial, dijo que él va a visitar las plantas nucleares de Irán y saber realmente qué ha pasado con el uranio enriquecido, que en todo caso es la prioridad que tiene. Esto es información reciente, un poco para Así es. calmar, digamos, esa ansiedad de que sí fue, que no fue, que Bueno, muy otro no hay que fácil. creerle. Es muy ¿Ah? fácil descubrirlo porque las imágenes satelitales y los satélites no todos están controlados por Estados Unidos y por Israel. Las imágenes satelitales lo demuestran, el ataque a estas tres, no solamente a las tres, recordemos que Israel ha atacado a un puñado también de instalaciones nucleares de menor intensidad, pero las destruyó completamente. Y el ataque a estas tres bases de Estado por parte de Estados Unidos están evidenciados en las imágenes satelitales, insisto, no solamente de estos satélites que están controlados por Estados Unidos, sino satélites internacionales. Así que sí, es un hecho lo que ocurrió. Sí.
Vlad, mira, muchas personas por aquí me están comentando y por cierto, tú querías hablarme un poco de este caso de esta jovencita Eh, Merlis Sánchez, creo que es el apellido, ¿no? Sánchez Oropesa, sí. Exacto. Ujú. Y bueno, me han preguntado mucho por aquí, no sé si es que ya tú has comentado algo al respecto, debe ser, porque no, yo no he comentado nada, pero bueno, sí puedes hablarme un poco tú, creo que te has venido haciendo, le has venido haciendo seguimiento a este caso. Por favor, Vladimir. Bueno, yo creo, Sergio, que nosotros, obviamente, en esta, a ver, como hemos siempre hablado, ¿no? En esta estrategia del régimen venezolano, de la puerta giratoria, siempre sale a relucir algún preso político, sale a relucir alguna persona que desgraciadamente cae en las manos del régimen criminal, asesino, violador de derechos humanos, que yo espero en lo más profundo de mi corazón que cada uno de los miembros de ese régimen paguen lo que tengan que pagar. Siempre cae alguien nuevo y desafortunadamente hemos estado acostumbrados a que año tras año tenemos que hablar de alguien. Y en este momento hay que hablar de una jovencita, Merlis Oropesa, quien desgraciadamente lo único que hizo, el único crimen, que no es ningún crimen por cierto, que presuntamente cometió, fue colocar un estado en su WhatsApp y en su Facebook, refiriéndose, frustrada por los resultados robados del 28 de julio del año pasado, refiriéndose a una jefa de un grupo comunal de los CLAPS, de la entrega de estas pedazos de caja de porquería por parte del régimen de Maduro, diciendo que prefiere estas cajas con arroz con gorgojo, por decirlo, palabras más, palabras menos, Sí, que el futuro de sus hijos. Eso sí. fue todo lo que colocó esta joven. Esta joven, Sergio, y ustedes lo saben, ha sido condenada por un tribunal de la dictadura venezolana a 10 años de cárcel por ese comentario. Ujú. Lo que más duele es que cuando ella le escribió una carta a su madre y a su padre, y cuando lees la carta a los padres, uno se da cuenta del daño que han hecho estos criminales, porque no puede haber otra respuesta. E insisto, quienes espero que paguen todas las consecuencias de la ley y de la vida, porque han destruido verdaderamente con el alma de los venezolanos. Esta chica se da por vencida, esta chica se arrepiente de haberle hecho sufrir tanto a sus padres por su error, por sus creencias, así lo dice en su carta. Y yo creo, Sergio, que todos, 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 el que tenga un corazón que todavía le late, debe encargarse de ser un vocero para denunciar esto que está ocurriendo con esta pobre chica. No la conozco, no sé quién es, no conozco su familia, no tengo interés político con esa gente, no estoy aprovechándome la situación de ellos, todo lo contrario. Cuando leí esa carta yo quería, no puedo ni describir lo que sentí el día de ayer en ver una pobre joven que no ha hecho absolutamente nada y recordar inmediatamente a verdaderas criminales como lo que fue Lina Ron en vida cuando ella andaba, pero a diestra y siniestra, vapuleando a quien se le atravesara por el frente, haciendo lo que le diera la gana, o la otra salvaje de, y perdóname que ponga estos Bueno, pero calificativos no digas más peyorativos, pero nombres, déjalo hoy es así. el día. Bueno, pero cierro con esto, con Iris Varela, por ejemplo, y yo sé que no, pero hay que hacerlo, porque vemos que el régimen venezolano y su injusticia, su sistema de justicia, se han encargado de llegar a unos niveles tan salvajes como los que estamos hablando del caso de Irán y de otros lugares. Entonces, ya basta ya. Tiene que haber un alto a esto que está ocurriendo. No podemos seguir, digamos, tratando de suavizar lo que está pasando en Venezuela. Y si esta gente no quiere salir por las buenas, pues entonces tendrá que haber otra opción. Porque mientras eso ocurre, nos siguen destruyendo nuestros jóvenes, nos siguen destruyendo el futuro de Venezuela y llega un punto en el que ya hay miedo hasta de hablar de ellos estando fuera. No tiene ningún sentido. Entonces, a sus familiares, un abrazo, mis respetos. Yo creo que no debe ser, debe ser lo peor que uno puede estar pasando en la vida, tener a un hijo en estas circunstancias y sobre todo cuando hay injusticia, porque cuando, bueno, el hijo es criminal, bueno, igual duele, ¿no? Pero no es igual. Pero en este caso estamos hablando de 4 líneas, un pequeño texto que esa niña publicó y hoy en día ya está rendida. Tiene prácticamente un año presa, la detuvieron 9 días después de las elecciones del 28 de julio y por eso es que la gente está reaccionando porque hay una indignación total. La tristeza es que esa indignación la reciclamos todo el tiempo. Claro. Rafael Acosta Arévalo, Fernando Albán,
todos los presos políticos que han pasado, Oscar Pérez y cómo fue masacrado en el Junquito, pasamos y se nos olvida, y es Bueno, natural, no nos tenemos que sentir culpables. estos tres que murieron justamente luego de las elecciones Correcto, por mala, bueno, porque no fueron atendidos debidamente en su momento, sí, correcto. efectivamente Entonces, nada. desgraciadamente, uno termina sintiéndose mal y culpable de algo que no es culpa nuestra, porque es cierto, se nos va a olvidar en 3, 4 meses, por eso es que tenemos que estar encima de esto para que no se nos olvide, pero desgraciadamente es tan activo el salvajismo de esta dictadura venezolana que es inevitable olvidar, porque ya de 3 a 4 meses estaremos hablando de 3 a 4, 5, 10, 20 personas más que también cayeron en esto. Es que yo creo, mira, con lo salvaje que es la dictadura en Cuba, yo creo que ni Cuba llegó a esos extremos con personas con el perfil como el de esta chica, esta jovencita que le han dado 10 años de cárcel. Yo he tenido oportunidad de entrevistar a grandes presos políticos cubanos y todos tienen un perfil muy particular. Esta es una chica que escribió algo 9 días después o antes de 9 días después de las elecciones, frustrada, sin decir nombre, solamente criticando qué prefería una persona, cosa que es parte de la libertad de expresión y le dan 10 años. Imagínense ustedes, en Venezuela la pena máxima para un homicidio son 30. O sea, a esta chica le dieron 30% de la pena de un homicidio solamente por haber escrito semejante mensaje. Exactamente, exactamente, un mensajito, digamos, que ella nunca imaginó que iba a generarle todo este Así es. inconveniente, ¿no? Y cuando uno dice, porque es lo que dice el tribunal, incitación al odio, porque le aplicaron la ley Simón Bolívar, la ley de incitación al odio, que se le puede aplicar a absolutamente todo el mundo. Porque ese es el problema de esa ley. Esa ley está hecha, pero al dedillo para que cualquier persona que se le resbale al régimen, ¡pum!, le apliquen la ley y los tumben. Así de sencillo, para eso está. Entonces, cuando uno se da cuenta de esto, uno dice, bueno, ¿qué sentido tiene hablar de incitación al odio si se supone que jefes de consejos comunales, consejeros, miembros de partidos políticos están supuestos a ser escrutinados, o mejor dicho, a ser interpelados por la población? Es como tú y yo, Sergio. Al estar enfrente de una cámara, tenemos que estar sometidos al escarnio público también. Y ese es parte del costo que uno tiene que pagar. Entonces, ¿qué sentido tiene si esa mujer, que me encantaría saber quién me encantaría saber quién es miembro de un partido político y controla un sector? Me encantaría saber entonces a qué se está jugando, porque si tú, insisto, formas parte de una estructura política, tú tienes que estar sometido a lo que la gente opine de ti. Y en el caso de esta chica, no hubo ningún tipo de amenaza, no hubo ni la más mínima amenaza en torno a esta mujer que No, nadie claro, sabe quién es, porque ni así el es. nombre se conoce. Sí, exacto, una jefa de un club, según lo que ella decía en Así ese es, mensaje, ¿no? así es. Sí, muy triste y por otras cosas, hasta menores, también hay muchos detenidos. Y lo Claro. peor del caso, Vladimir, es que, bueno, ayer también recibía una solicitud para una entrevista porque hay un grupo de personas, de presos políticos después del 28 de julio, que han sido trasladados a cárceles, digamos, comunes. Comunes. Así Y es. hay la preocupación de que ni siquiera saben dónde están. Tú sabes que cuando eso ocurrió originalmente durante el 28 y después Mara Corina lo comentó, nosotros lo habíamos dicho acá, decíamos incluso que los presos comunes que tienen sus propios códigos en estas cárceles, porque son los que controlan verdaderamente estas cárceles, tienen un deber dentro de esos códigos de no meterse y de cuidar a estas personas que están siendo trasladadas para allá como un castigo adicional, exponiéndolos a situaciones en las que no deberían estar expuestos. Me encantaría, por ejemplo, que alguno de los delincuentes que ha caído en desgracia por parte del régimen de Venezuela también lo monten en un tocorón o en otra cárcel en Venezuela. Obviamente no lo hacen con ninguno de ellos y lo hemos visto con aquellos que han caído en desgracia con el régimen. Entonces, ciertamente lo que tú estás diciendo es una realidad. Ya no solamente basta con meterte en el SEBIN, con meterte en la tumba, sino que además de hacer eso y de destruirte, luego te lanzan en una cárcel común como si tú fueses un criminal común, como un castigo adicional y la destrucción, por supuesto, para estas familias. Es lo que dice la carta de esta chica, Mervis Oropesa, y les invito no solamente a leerla, a orar por sus familiares, sino a postear y compartir información de ella, porque creo que al menos lo único que nos queda en las manos es que el mundo conozca y que se trate de meter algo de presión, que yo no veo que tenga una solución inmediata, pero aún así que se trate de meter presión para que
Bueno, políticamente hablando, a esta gente le salga mejor liberarla que mantenerla en cautiverio, porque no hay otra respuesta. Si un secuestro, se empeñaron con ella, así como lo han hecho con otras personas, y bueno, aquí estamos viviendo las consecuencias simplemente de tratar de ejercer la libertad de expresión. Así es. Wow. Bueno, Vladi, te agradezco mucho, por supuesto, el haberme permitido conversar contigo y bueno, hay información bastante amplia en las redes sobre este caso del cual está hablando Vladimir. Yo la verdad no sabía el caso este que Vladimir me lo comentó ayer y dije, wow, ok, no estaba al tanto de todo eso. El tema de la guerra me tenía como que sumergido en otro Sí. mundo, ¿no? Esas cosas pasan. Pero bueno, muy lamentable porque además que esto es diario, esto constantemente pues sale por allí y está, bueno, nada, es una situación que no cambia, que es lo más triste de todo. Así es. Fuerte abrazo, Vladimir, y un millón de gracias. Otro Sergio, un abrazo para ti, feliz día y que Dios me los bendiga. Amén, Dale, nos gracias. vemos. Bye.